Bueno, ahora vamos a ver que una vez que ya tenemos guardado el texto, ya generamos los estilos en InDesign, generamos el texto en Word, generamos también los estilos en Word con el mismo nombre que van a tener los estilos en InDesign. Esto va a hacer que InDesign, cuando importemos el texto, que ahora lo vamos a ver, los va a reconocer. Cada párrafo va a reconocer de qué estilo se trata y le va a aplicar el formato que está definido en el estilo en InDesign. Entonces vamos a usar la opción de importar. Ya tenemos el archivo de Word guardado con los estilos aplicados como vimos y vamos a archivo, colocar, que es la opción es la opción para importar, tanto para colocar texto como para colocar las imágenes también lo vamos a ver. Entonces abrimos. Acá nos va a dar la opción para colocar. ¿Dónde lo vamos a colocar? Si yo lo pego acá, ahí está, pegamos la primera columna, vemos que se aplicó perfectamente todos los formatos. Entonces ahí evitamos tener que seguir aplicando o volver a aplicar los estilos a cada párrafo. Ya está listo. Ahora lo que hay que hacer es colocar todas las cajas, generar todas las cajas y después todos los ajustes. Bueno, aplicar las imágenes después, bueno, todo lo demás. Pero digamos, el texto ya va a estar listo o ya va a estar casi listo. Esta opción que hicimos que de aplicar, vieron que solo se aplicó la primera columna. Fíjense que está tomando y ahí volvemos a la definición de la plantilla, de las páginas maestras. Fíjense que yo hice clic sobre la primera columna y se generó la caja de texto del tamaño de esa columna que ya estaba definida, no de la grilla, sino de las columnas. Si tuviera 3 columnas, hubiera tomado el tamaño de la primera columna de esas 3, una columna un poco más chica. Se generó solo la primera columna. Entonces acá esto, digamos, es un texto más largo, como vimos, es un texto más largo. Obviamente solo se aplicó la primera, se colocó la primera columna, me queda un montón de texto para colocar. Hay una forma de colocarlo automático. Esto, entonces, vamos a hacer deshacer. Y si yo, en lugar de tener esto así, hago clic, pero presiono Shift, fíjense que cambia, no sé si ahí lo ven, cambia el icono. Ahora es como un flujo automático. Eso quiere decir el flujo automático. Eso va a hacer que se generen todas las cajas necesarias hasta colocar todo el texto. Todas las cajas y si hace falta incluso va a generar nuevas páginas. Entonces se va a colocar todo el texto, toda la extensión del texto. Yo lo voy a hacer así queda aplicado. Entonces presionamos Shift, hacemos clic en la primera columna donde vamos a aplicar el texto y ya automáticamente se va a colocar el resto del texto. ¿Sí? Ahí está. Creo que ahí ya terminó. Esto de los manejos, vieron que está todo aplicado, todos los estilos bien aplicados correctamente. Puede ser que en algún detalle, bueno, que tengamos algún conflicto, todo eso lo vamos a poder solucionar. Pero ya la mayor parte del trabajo ya está hecha y eso es lo más interesante. Ahora, fíjense lo que pasó con las cajas de texto. Por ejemplo, si yo acá necesito poner una imagen, vamos a achicar esta caja, ¿no? O las cajas podemos trabajar como queramos una vez que está el texto ya colocado. Y fíjense lo que pasa. Esta caja, yo voy a sacar las guías, así se ve mejor, porque si no vamos a sacar las guías, ahí está, así se ve un poquito mejor. Entonces, si yo selecciono una caja, la caja de texto, todos los nodos de los extremos me van a servir para cambiar el tamaño, básicamente, o moverla, ¿sí? Vamos a dejarla como está bien colocada sobre las guías, pero después la caja de texto tiene manejadores, uno acá, arriba a la izquierda, y uno abajo a la derecha. Si el manejador si los dos manejadores están vacíos, o sea, están como de la izquierda, quiere decir que ese artículo, que es todo este texto que está relacionado, ese artículo está colocado todo en una misma caja. Por ejemplo, si yo genero una caja nueva y escribo cualquier texto ahí, ese texto también es un artículo, aunque sea corto, y ese texto me va
a mostrar los manejadores en blanco. Quiere decir que ese texto empieza y termina en esa caja, que no tiene cajas relacionadas. En la primera caja de nuestro artículo, el que importamos de Word, vamos a tener el primer manejador en blanco, que quiere decir que no hay texto de ese mismo artículo colocado en una caja anterior, colocado previo. Y en el segundo manejador, en el de la derecha, es como una flecha hacia la derecha. Ese quiere decir que hay más texto de ese mismo artículo colocado en otra caja posterior. Las cajas estas están todas relacionadas. Eso lo podemos ver también en los links de las cajas. A ver si lo encuentro. Pero bueno, estaba por acá, a ver si acá está, mostrar enlaces de texto. ¿Sí? Entonces ahí me va diciendo, si se me llegan a desordenar o algo, ahí eso está bueno verlo en algún momento, más para el final, cuando estamos controlando, que esté todo en orden, ¿no? Que todas las cajas estén en orden. Bueno, le voy a sacar esto por ahora. Bueno, entonces, por ejemplo, la segunda caja tiene texto colocado antes y texto colocado después. Lo vemos ahí en el manejador. Después lo que puede pasar es que, a ver, por ejemplo, acá. Es, no sé, que yo tenga que colocar alguna imagen, colocar más imágenes, por ejemplo. Vamos a achicar un poquito estas cajas, ¿no? Una imagen, todo esto lo tengo que hacer bien con las guías, ¿no? Por supuesto. Pero quizás pasa esto, ¿no? Que achicamos y achicamos las cajas anteriores, esta también la vamos a achicar para poner imágenes o porque agregamos texto o por lo que sea, y pasa esto, que queda este botoncito rojo. Ahí me acerqué para que lo vean. Entonces, el manejador pasó a verse con un más rojo. ¿Eso qué quiere decir? Y es muy importante, que quedó texto sin colocar o que acá de este artículo hay texto sin visualizar. Es lo más grave que puede pasar porque esto pasa a veces, no sé si lo vieron en epígrafes que tal vez, no sé, quedó la caja más chica y ustedes se dan cuenta cuando están leyendo que falta una línea. Pasa porque son cosas que se arman rápido y a veces pasa. Entonces, otra de las cosas que vamos a chequear al final es esto, que no haya quedado texto sin colocar. Igual InDesign lo avisa eso cuando estamos exportando. Pero bueno, entonces, me quedó texto sin colocar, esta parte es la última página, esto lo voy a tener que hacer manual, no lo hace automáticamente. Entonces voy a tener que generar una nueva página, vamos a ir a la paleta de páginas y vamos a... ¿Cómo hacemos para pegar el texto? Primero voy a visualizar las guías, porque si no, no voy a saber dónde generar esa nueva caja. Entonces, vamos a mostrar guías. Y ahora sí. Voy al manejador que tiene texto sin colocar, hago clic en ese botón rojo y lo voy a pegar en la nueva columna. ¿Sí? Acá lo puedo hacer también con flujo automático, así se generan las columnas que sean necesarias. En este caso era media columna, así que no hizo falta, pero lo hago igualmente. Así ya se colocan todos los textos que sean necesarios. Esto también es importante, el tema de los manejadores, de trabajar con el artículo completo. Ese artículo tiene que ser una unidad y puede estar en varias cajas. Eso también hay que entender cómo funciona en ese sentido el programa, en ese sentido InDesign. Por eso también es mucho más fácil manejar el texto o hacer cambios u optimizar el texto en Word o en el programa de manejo de texto que trabajemos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver siempre el texto todo de corrido. En InDesign, si tenemos que corregir o si tenemos que buscar cosas, están las herramientas, pero es mucho más fácil eso hacerlo en el procesador de texto, donde vamos a ver todo el texto de corrido y aparte porque tiene herramientas específicas y bastante avanzadas para trabajar justamente con el texto. Acá en InDesign lo vemos todo el texto cortado entre columnas. Bueno, tenemos una imagen en el medio tal vez. Entonces, si ya tenemos que ir a trabajar con el texto, es un poco más complejo. Entonces, todo lo que podamos
preparar en Word, avanzar en Word, optimizar en Word, muchísimo mejor. No es que el InDesign no se pueda hacer, porque de hecho hay libros o revistas que ya se arman y bueno, y después se encuentran algunas cosas que cambiar. Y bueno, son cosas que pasan igualmente en la forma de trabajo y en cualquier equipo, pero si podemos prever estas cosas es siempre muchísimo mejor. Bueno, así quedó entonces todo el texto colocado. Fíjense que los estilos quedaron aplicados perfectamente, los reconoció. Lo importante acá es que los estilos tengan el mismo título, el mismo nombre, perdón, el mismo nombre que en Word y en InDesign. Eso es lo fundamental. Después, todas las opciones de formato las vamos a definir acá en InDesign. En Word, con que tenga el nombre, alcanza. Es más, trataría de no aplicarle ningún formato para que después no haya incompatibilidades. Que no haya, no incompatibilidades, sino que no haya, que no se pisen los formatos. Si yo le aplico opciones muy específicas, a veces Word las va a traer. Se van a importar con el archivo. Entonces ahí ya no pasa nada porque todo eso después se arreglan, son cosas que todo esto se puede arreglar. Pero si podemos tener una plantilla de InDesign con los estilos, con las páginas maestras, bueno, con todo lo que estamos trabajando en estas semanas. Y además podemos tener una plantilla de Word con los estilos probada, porque todo esto se tiene que probar, porque a veces puede ser que haya alguna incompatibilidad, que haya algún formato que se esté rozando y que me quede sin aplicar bien. Bueno, todo eso lo vamos a probar primero. Una vez que ya tenemos todo listo, que ya sabemos que funciona, por ejemplo, yo acá hice varias pruebas antes de llegar a esto que me funcionó perfecto. Entonces, una vez que esté todo listo, ahí sí podemos generar las plantillas, las dos plantillas. Es muy importante. Esta forma de trabajo es ideal, es una excelente forma de trabajo, sobre todo cuando trabajamos con varios autores o con varios colaboradores. Entonces, yo directamente, por ejemplo, en una revista suele pasar mucho esto. ¿Por qué? Porque todos los números se trabaja con autores diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener unos autores básicos, pero también puedo, cada número, trabajar con autores diferentes. Entonces se estila mucho esto de, bueno, escribí tal nota, esta es la plantilla, estos son los estilos que tenés que usar. Estos son los niveles jerárquicos que están en el diseño de la revista. Entonces eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo después. Esa es entonces la forma y el porqué de esta manera de trabajar, que bueno, la van a ir probando en los prácticos después.